sí es falla. Oh, sí, perdón por el corte, pero como que se me chingó algo, no sé, se me hace que es culpa del Happy Mod, no sé. Estoy muy enojado contigo. Me dijiste que con bla bla se me iba a solucionar mis problemas y es pura mentira. A mí nunca eran los derrames de hierro. De hecho, eran como 15, 16 toneladas. No sé, la neta. Que el litro serían unos... Hijo de tu madre. Pendejo. No mames. No seas mamón. Como que 100,000 litros. Esto está malo, no sé. Fundido. La muerte era automática, pues la lava prácticamente arrasaba con todo y no quedaba más que manchas en el suelo y los casquillos de los zapatos completamente fundidos. El accidente más lamentable fue un 20 de noviembre de 1971, cuando uno de los hornos se derramó, una olla de 15 toneladas de fierro fundido ardiendo. Este suceso se debió a la falta de protección en la cabina de mando contra las chispas que saltaban de la olla, y una falla electromecánica pudo haber sido la causa de la tragedia. Ese fatídico día, perdieron la vida 15 trabajadores, y días después, le siguieron otros 2 que quedaron muy mal heridos y no lograron vencer a la muerte. La crónica de aquel fatal accidente decía que una grúa viajera llevaba colgada una olla de 275 toneladas de fierro. No pudo frenar y al llegar a una plataforma dio un golpe leve, pero con ese golpe leve hubo para que tirara 15 toneladas de fierro hirviendo a 1750 grados de temperatura. Los accidentes terminaron con el cierre de fundidora el 10 de mayo de 1986. El elefante regiomontano, a pesar de haber sido fuente laboral de cientos de miles de personas, centro de la actividad económica del estado y símbolo del crecimiento de Monterrey, después de nacionalizarse y endeudarse de forma desmesurada, la fundidora de fierro y acero cerró sus puertas y abandonó sus instalaciones para luego convertirse en el mencionado Parque Central del área metropolitana. Una combinación de problemas sindicales, producción, devaluación económica, deuda financiera, entre otros, llevó a la considerada primera industria siderúrgica de América Latina a la quiebra y cierre en mayo de 1986. El tiempo pasó y el 24 de febrero del 2001, el Parque Fundidora logra concretar su máxima transformación al ser declarado Museo de Sitio de Arqueología Industrial, con su tradición histórica como elemento principal dispuesto al servicio de la comunidad, cerrando un ciclo e iniciando la leyenda cuando trabajadores de este sitio y paseantes empiezan a comentar que de noche el parque no está solo y que almas sin descanso deambulan en sus espacios. Parte de la leyenda cuenta que hubo niños accidentados, hijos de los mismos trabajadores, que rondaban sin permiso por las peligrosas instalaciones. Y sumado a esto también, la devastadora pandemia de fiebre de 1918 que azotó en Monterrey, produjo la muerte de muchos infantes. Han surgido diversas anécdotas entre visitantes y trabajadores que aseguran que el alma en pena de niños que rondan por los pasillos de la escuela Adolfo Prieto y extrabajadores de fundidora que caminan por la nave Lewis son solo algunos de los casos de los que ya se han visto. Se dice que aún portan con su uniforme y actúan como si estuvieran laborando, de tal manera que para los trabajadores nocturnos de este lugar llega a ser normal. Simplemente les llaman los inquilinos del parque. Una inquilina muy famosa es la niña ataviada en un vestido blanco antiguo, que pasea por las instalaciones del parque, marcadamente en parte del área de lo que es el Papalote Museo del Niño y el Museo de Cera, misma que se dice ha sido vista por muchas personas que laboran en este espacio. Ellos comentan que deja una fría estela a su paso. Se presume sea la hija fallecida de algún trabajador, quien pudo haber perdido la vida al estar jugando con otros niños en las instalaciones no aptas para ellos, como lo eran las escaleras de los hornos y los barandales, aunque también se dice que es una niña fallecida durante la epidemia de la fiebre amarilla sucedida en 1921.
Testimonios de vigilantes afirman ver personas, niños y sombras dentro de la locación mientras ellos laboran en el turno de la noche. Afirman también que entre los árboles escuchan bullicio mientras ellos realizan el rondín del turno nocturno. Relatos se hicieron llegar a nuestra página, que a continuación te los contamos. Cierta noche, Alfredo, otro de los guardias del Parque Fundidora, le reportaron que una niña estaba dentro del edificio de modelos, pintado de blanco, al sur de la Cineteca y el Centro de las Artes. Creo que se le fue una pelota para adentro, le dijo un padre de familia. No se vaya a lastimar. Eran como las 5 de la tarde y fueron a buscar a la pequeña, a la que describieron de unos 6 años, rubia, de ojos azules y con un vestido blanco, pero no encontraron nada. En otra ocasión, otra familia reportó que una pequeña estaba parada en la ventana de la nave y que podría caerse. Al acudir al llamado, el resultado fue el mismo. No había nadie, ni rastro de presencia de alguien en un lugar que estaba cerrado con candado y en una ventana a la que es prácticamente imposible llegar sin una escalera. Una mujer que acababa de entrar a trabajar como guardia al interior del molino tenía bajo su custodia el almacén con todo el material eléctrico usado en la primera carrera de Monterrey Grand Prix. Una mañana fue encontrada por un guardia del parque, acostada en una banca, en completo estado de shock. Se fue del parque ese mismo día, sin dar explicaciones de lo que había sucedido. Al poco tiempo, se supo que la razón de su salida fue que esa noche había visto a la niña vestida de blanco dentro de la bodega. Su terror fue haber visto que el ser parecía vapor de los pies a las rodillas. En otra ocasión, un empleado de un espectáculo que tuvo lugar en este parque informó a su superior que a medianoche había visto a una niña vestida de blanco, de unos 6 años, caminando entre las gradas y los postes almacenados en el molino Lewis. Notó que la niña, de las rodillas hacia abajo, no tenía piernas. Y horrorizado, dejó de inmediato lo que estaba haciendo para correr disparado hacia el horno 3. Cuentan que su semblante era de terror y que no regresó jamás a trabajar. Hace algunos años, realicé mi servicio social en el Centro de las Artes, que está ubicado en el interior de Parque Fundidora. Yo estaba en la mañana, de 9 a 1, y los sábados, de 1 a 6 p.m. En ese entonces, los sábados se proyectaban películas familiares. Iniciaban como a las 5 de la tarde aproximadamente. Y una vez, estábamos en la sala de proyecto, una compañera, que era una guía principal, y yo. En la sala de proyección están las cámaras de seguridad y en una de esas vimos que estaba un guardia en la entrada y una niña corriendo a su alrededor. Mi compañera se comunica con él por el walkie-talkie y dice que le diga a la niña que en el museo no se puede correr. Pero el guardia le responde que no hay nadie con él, que está solo. Nosotras solo nos quedamos calladas y de repente la niña ya no se veía en las pantallas. Otro hecho que aconteció aquí fue en la mañana. Nosotros recibíamos a niños desde los 3 años en adelante y les dábamos recorridos por el museo. Cuando eran varios grupos, nos coordinábamos para no estar en el mismo lugar y no toparnos. Y esta vez teníamos a un grupo de preescolar en el taller. Las puertas estaban cerradas para evitar que un niño saliera corriendo de la nada y poder tener al grupo más controlado. Todos los niños llevaban su uniforme y su gafet, y al momento de empezar a formarlos para salir del taller, una maestra se acerca con nosotros y nos empieza a reclamar de que por qué no teníamos
control del grupo, que cómo dejábamos que otros niños sin supervisión anduvieran por ahí solos. Pero nosotros no entendíamos a qué se refería y se lo hicimos saber. ¡Hey! ¿Quieres bebidas frías, pero bien frías en minutos? Señora. ¡Puta madre! Aguántame, están bien frías. Las del fondo son siempre las más frías. Delivery de bebidas. Pero nosotros no entendíamos a qué se refería y se lo hicimos saber. Señora. ¿Cómo le digo? Solamente están ustedes aquí. Lo cerramos por completo. Y la maestra nos señala a un esquinero donde estaban las pinturas, pinceles, etc. Y nos dice, esa niña anda de un lado a otro corriendo y nadie le dice nada. Y nosotros volteamos a ver, pero no veíamos nada. Y la maestra seguía exaltada. ¿Es que no la ven? Ahí está, es una niña, anda sola. En eso, se acerca otra maestra para ver qué ocurre. Y le dice a la otra maestra que en ese lugar no había nada. La maestra que estaba reclamándonos se quedó confundida y algo asustada. La tuvimos que llevar a otra salita para que se calmara y no alterara a los demás niños. Tiempo después de terminar mi servicio, me tocó cubrir un evento en el horno 3. El evento se acabó pasada las 10 y éramos 5 compañeras y teníamos 2 opciones para salir. Una era por Cintermex y la otra por las puertas que están en Madero. 3 de mis compañías tenían que salir por Cintermex y mi amigo y yo por Madero, ya que por ahí pasaban los camiones que nos dejaban. Pero como el camino para la puerta se veía oscuro y algo tétrico, decidí irme con mis otras 3 compañeras y caminar más. La verdad, a mi fundidora de noche siempre me ha dado miedo. Y mi última compañera no quiso, que porque tenía que caminar más, y pues se fue sola. Total, así quedó. Cuando estábamos a medio camino, escuchamos que nos empieza a gritar mi compañera anterior. Y donde volteamos a verla, ella venía corriendo con una cara de espanto y muy agitada. La verdad, de solo verla, nos asustó muchísimo. Y venía diciendo, vámonos, vámonos rápido. Ya afuera, un poco más calmada, nos contó que cuando pasó al centro de las artes, sintió que alguien le estaba jalando la bolsa. Y que al principio creyó que era yo, que me había arrepentido y había decidido acompañarla, pero que cuando se volteó, no había nadie. En eso, caminó más rápido, hasta que sintió que la agarraron por el talón y ya no podía caminar más. Empezó a jalar su pie hasta que se zafó y corrió hasta donde estábamos nosotras. Son muchas historias en torno a este emblemático lugar que representa parte importante de la historia de Monterrey. Un lugar donde se vivió mucho esfuerzo, sacrificio laboral y donde se enfrentaba a la muerte día a día. Hoy, irónicamente, es uno de los principales pulmones de la ciudad. Si visitas Monterrey, estás obligado a conocer este legendario parque, donde se han edificado diversos lugares de esparcimiento, como Plaza Sésamo, la Arena Monterrey, Cintermex y muchos otros más lugares. En su momento, también contaremos sus diversas historias. Todas las leyendas urbanas en torno al Parque Fundidora dio paso a formar una leyenda más de Monterrey. Las ciudades guardan muchos misterios, sobre todo las ciudades más antiguas. Estas suelen contener miles de secretos escondidos. Prácticamente,
Toda ciudad colonial en México cuenta con leyendas sobre túneles que recorren sus entrañas. Ciudades como Cuernavaca, Puebla, Guanajuato, México y otras más. Monterrey no es la excepción. En esta ocasión, te hablaremos de una de las leyendas más enigmáticas que con el paso de los años ha ido acrecentando el misterio. La Sultana del Norte es una ciudad llena de historias y leyendas, y entre estas historias destaca una que a través de los años ha pasado de generación en generación: los famosos túneles, que algunos aseguran aún están en el subsuelo de esta ciudad. La leyenda del túnel del Obispado cuenta que a la par de la construcción del Palacio Episcopal también se creó un pasaje subterráneo que conectaba la entonces Loma de la Chepevera, donde hoy está el Museo Regional de Nuevo León, con la Catedral de Monterrey, ubicada en la calle Suazua, en el centro de la ciudad, y que este pasaje hacía una ramificación a la Iglesia La Purísima, ubicada por la calle Miguel Hidalgo, y la Casa Hogar León Ortigosa, ubicado en Padre Mier y Nicolás Bravo. De esta casa hogar se cuentan muchas terroríficas historias. En época de la era cristera, estas casas eran un convento y las religiosas fueron expulsadas por revolucionarios, los cuales cometieron actos sin nombre con monjas de este lugar. Con lujo de violencia, las mancillaban y mataban, lanzándolas al mencionado túnel que ya usaban como trinchera o refugio. Otra versión indica que el túnel mencionado no llega a la catedral, sino al antiguo Palacio de Gobierno. Lo que sí es verídico y está registrado en la historia de la ciudad es que en 1846, Monterrey era atravesado por una infinidad de acequias, las cuales era una extensión de los ojos de agua de Santa Lucía. Cuando la invasión norteamericana, los soldados americanos describieron cómo tenían que atravesar estos canales, con más de 1,5 metros de profundidad. Les servían también de refugio de los cañonazos mexicanos. Muchos de los soldados heridos llegaban hasta la orilla de estas acequias para beber agua, y en ocasiones fue su tumba. Con el paso de los años, hacia el año 1996, estos canales artificiales fueron abandonados y ocultados con la urbanización de Monterrey. De ahí se desprende que estas sequías quizá se hayan confundido con túneles. Hace muchísimos años Monterrey tuvo un convento y un templo edificado por los religiosos franciscanos, al que consagraron como patrono al apóstol San Andrés. El templo de San Francisco de Asís era el punto de reunión de la sociedad de antaño. Estaba ubicado donde ahora está el Palacio Municipal y el Centro Mercantil Mutualista. Gracias a fotografías, testimonios orales y planos, ahora lo vemos enigmático, como si fuera algo irreal, como si se tratara de un fantasma cuya silenciosa historia termina con un trágico desenlace. Este convento y templo también contó con el primer caposanto de la localidad. Cabe destacar que se presume que en ese caposanto se encontraban los restos mortales de Diego de Montemayor, fundador de la ciudad, y de su hijo, entre otros primeros habitantes de la ciudad. El convento fue demolido en 1914, en plena Revolución Mexicana. Según esto, para combatir... O sea, es como innegable que no exista otro Montemayor. Fueron asesinados por la casa de Lamberti.